Ok, shalom hermanos. Primeramente quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, pues dando honores a los apóstoles de la gran piedad del molino y saludos a ustedes hermanos sinceros. Ahora sobre el espíritu, aquí centrar en este tema, cubriendo el misterio de esta escritura, aquí en Deuteronomio 23 y 7, porque pues es un gran misterio. Y primariamente para responderles a ustedes, hermanos, que tenían la pregunta sobre esta escritura. ¿Ok? Entonces hay mucho que cubrir. Entonces vamos a empezar. ¿Ok? Vamos a leer la escritura. Dice, no aborrezcas al edomita porque es tu hermano. No aborrezcas al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. ¿Ok? Entonces, en leyendo esta escritura, el tramiezo me comienza si no la entiendes, porque como conocemos, porque el Señor él mismo odia a Esaú, a Yahweh y Yahushua. Okay, entonces, ¿cómo es posible que nos comandaron no aborrecer al edomita? Okay, porque también igualmente dice aquí que es nuestro hermano, que sí es cierto, Esaú y Jacobo si fueron hermanos, fueron gemelos, salieron de la vientre de los dos mismos padres. Entonces es un gran misterio. Okay, sobre el espíritu de Yahweh vamos a entrar y quebrar esta escritura. Okay, primariamente, esta palabra aquí, edomita, okay, que vemos aquí, no pertenece a esta escritura. Okay, esta palabra básicamente fue cambiada después de que los masuritas, que pueden entrar al estudio, estos son temas para otros videos, pero esta palabra fue cambiado por los masuritas, que fueron un grupo de edomitas del tribu de Amalek, amalequitas, básicamente que tomaron control sobre las traducciones de las escrituras, después de que los Khazars o los Khazars, pueden estudiar los Khazars y los Khazars, edomitas, después de que ellos se tomaron la identidad de ser israelitas y fueron conocidas como ser israelitas. ¿Okay? Después de que nosotros pedimos nuestra herencia y los edomitas se elevaron a poder, como fue profetizado. ¿Okay? Pero sí, básicamente esta palabra fue cambiada a edomita por estos grupos de amalequitas, okay, después de que tomaron control durante el tiempo del siglo X AD, okay, después de que estos Khazars o edomitas fueron establecidos como siendo israelitas, y ahora hoy en día todo el mundo piensa a esta gente ser los judíos, okay, pero bien pronto cuando regrese nuestro Señor Yahushua va a voltear, va a revolver nos va a revolver nuestra tierra, ¿okay? Y va a corregir esta situación, ¿okay? Pero, sin embargo, vamos a continuar, ¿okay? Entonces, continuando, esta palabra fue cambiada a edomita después de que estos masuritas tomaron control sobre las traducciones de la Biblia. La palabra que debe que estar aquí tenemos tenemos el hebreo. La palabra que debe que estar aquí es la palabra sirio, ¿okay? Que cuando vemos aquí está en el inglés, pero aquí lo tenemos en el hebreo, aquí lo tenemos en el español. Entonces la palabra aquí, edomita, irmai, en el Strongs, que este es el número en donde se encuentra esta palabra en la concordancia. Detalles importantes que vamos a cubrir en este video. Es la H130 y la palabra aquí que tienen es la palabra por edomita que es adamia, ¿ok? Corto por adawamia, que es la palabra por edomita, adamia o adawamia, ¿ok? Es la palabra que se encuentra ahí.
Pero lo que vamos a explicar en este video es que la palabra que debe estar ahí no es Adamia, sino Aramia, ¿ok? Aramia, que es la palabra por sirio, ¿ok? Porque básicamente la única diferencia entre las palabras Aramia y Adamia es esta letra. Esta es la letra Da. A, Da, Wam, Ya. O Adamya, Aslakia. Da, Ma, Ya, que se pronuncia Adamya, ¿ok? La palabra corta por Edom, ¿ok? O Edomita, ¿ok? Y la palabra sirio, déjame encontrar un ejemplo de la palabra sirio, es Aram. Okay. Ok, mira, aquí está la palabra. Si se anotan, la palabra se parece idéntica. Se parece casi idéntica. La única diferencia es esta letra, que si se fijan, sí pueden ver que hay una diferencia entre estas letras. Ok. Que aquí tenemos el alfabeto. Sí, aquí tenemos el alfabeto. Aquí está en el hebreo anciano y aquí lo tenemos en el hebreo. Aquí está el hebreo anciano, aquí está el hebreo moderno. Entonces las letras en pregunta son las letras Da, que se parece como un 7. Ok. Que personalmente el hebreo moderno, pues como vamos a ver en este video, es muy fácil para confundir ciertas letras por otras letras. ¿Ok? Entonces, Da y Ra se parecen casi iguales y con esto usaron estos amalequitas, Esaú, usaron esta confusión entre estas letras para básicamente cambiar esas palabras al propósito, como vamos a demostrar en este video sobre el espíritu. ¿Ok? Da y Ra, Aramia y Adamya. ¿Ok? Entonces, continuando. Que este sitio que se llama La Letra Azul o Blue Letter Bible, que es la herramienta que usamos primariamente para entrar en el hebreo, sacar las definiciones y ciertas cosas. Pero como también vamos a demostrar en este video, hay huesos, hay tropiezos por Esaú, el mismo diablo, man. Por eso con el estudio, man, y básicamente con el espíritu que fue dado a nosotros por Yahweh Shemashai, por medio de los ancianos, man, que nos han enseñado cómo estudiar estas cosas. Básicamente vamos a extractar el jugo, man, comernos la carne y escupir los huesos para quebrar esta escritura. ¿Ok? Entonces, continuando, dice, esta es la letra azul. Aquí abajo, donde dice, a ver, déjame ver aquí, vamos a ver la palabra, ¿ok? Que es Adamya, palabra por Edomita, que debe de ser sirio, como vamos a demostrar en un momento. Aquí mismo los dan el número de las veces en donde se usa esta palabra, ¿ok? Edomita, que aquí, ¿qué es lo que se ve? La palabra sirio, ¿ok? Que es la palabra que debe que estar ahí, ¿ok? Como leímos, Aram, sirio, que ahí mismo se ve
Y aquí mismo te da la palabra. Pero vamos a continuar, man. Dice, ¿por qué? Hay casos en donde se confunde o en donde en las escrituras la palabra sirio debe que estar en vez de la palabra Edom, y la palabra Edom debe que estar en donde en ocasiones donde se ve la palabra sirio, okay, como vamos a demostrar en este video. Y un consejo también sobre el espíritu de Yahweh Shemashai, grabé un video que lo voy a resubir a mi página, y que fue resubida a la página del campo, GMS Ancient of Days de español, que se llama ¿Quién es Doeg? Okay. Y ahí vemos un ejemplo de lo que estoy demostrando. Okay. Se llama el video ¿Quién es Doeg? Que sobre el espíritu grabé ese video usando las referencias dados a nosotros por nuestro esposo, Ramla, okay, y con el estudio. Okay. Entonces, continuando. Aquí vemos la palabra sirio. Okay. Entonces, si las palabras aquí en este ejemplo fueron confundidas, en las varios ejemplos que vamos a demostrar, a veces a propósito y a veces erróneamente, debido a las palabras que se parecen muy similares en las escrituras, como demostramos solo con, estamos con estas dos letras siendo tan similares. Okay. En esta ocasión, Esaú usó eso para cambiar la palabra. Okay. Como vamos a demostrar. Dice, si aquí mismo fue hecho a propósito para confundir en un intento para recuperar el derecho del nacimiento, que es en leer esta escritura y en solo pensando que está hablando de no aborrecer una edomita, completamente contradice todo lo demás de la Biblia en este tema de Esaú. ¿Ok? Y al respecto al juicio de Edom, que tiene Edom, que el Señor nos ha dado varias escrituras para enseñarnos lo que Él va a traer a Edom, es a Esaú, que hoy en día son los llamados caucasios, ¿ok? El nombre blanco. Ok, hay varias escrituras, entonces han visto muchos videos tocando en este tema, hasta en mi página pueden entrar y mirar, pero solo vamos a sacar unas escrituras para comprobar esto. Primariamente Romanos 9 y 13. Romanos 9 y 13. Dice, como está escrito en el libro de Malaquías, a Jacob amé, Jacob siendo los israelitas, que hoy en día consiste de ustedes llamados latinos, morenos, indios, indígenas y extranjeros dispersos sobre las 4 rincones de la tierra. Mas a Esaú aborrecí. La misma palabra, man. El Señor él mismo nos está diciendo que no ha cambiado, como está escrito, a nosotros nos ama y a Esaú aborrece, porque es el diablo el que fue creado para ser nuestro ejemplo de la maldad encarnada en este planeta. ¿Ok? Entonces aquí mismo, man, que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. El Señor le da hace lo que le da la gana. Y les aconsejo de leer lo demás de este capítulo. Entra profundamente. ¿Ok? Pero vamos a continuar. Malaquías 3:6. Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ok? El Señor es igual como en la creación, ahorita y para toda eternidad. ¿Ok? Está escrito. ¿Ok? El Señor no es un hombre que cambia. ¿Ok? Esa es cosa de hombre. El Señor nunca ha cambiado, perfecto.
no tiene razón por qué cambiar porque es perfecto. ¿Ok? Y por el recodo, su nombre no es Jehová, su nombre es Yahweh. Yahweh. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Ya. ¿Ok? Ha. Wa. Y Ja al final se pronuncia en silencio. Su nombre siendo Yahweh. El nombre de su hijo siendo Yahushai. Yahweh, él existe, Yahushai, él salva. ¿Ok? Una escritura más. Salmo 139 y 21. Ese es el rey David, que en esto no estaba pecando. No hay escritura diciéndonos que en diciendo esto estaba pecando. ¿Ok? Enseñándonos de que es un ejemplo de cómo andar en esta verdad. No odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. ¿Ok? Entonces el mismo rey David me ha adorado en los ojos de Yahweh. Él ha dicho que él aborrece a los que aborrecen al Señor. ¿Ok? Incluido en eso, primariamente son los edomitas, ¿no? Viendo cómo han establecido su reino maldito sobre el planeta, es claro que ellos odian al Señor. ¿Ok? Y incluido en esto también son 2/3 de nuestra propia gente, por aborrecer a la verdad de las Escrituras, a Yahweh y Yahushua y a sus profetas que declaran su verdad. ¿Okay? Nuestra gente odia al Señor. Y por eso nosotros, como el rey David, odiamos a los que odian al Señor. ¿Okay? Empezando con las sodomitas. ¿Okay? Que es una cosa justa, para que entiendan. ¿Okay? Entonces, regresando, déjame estacionarme de nuevo donde empecé. Aquí con esta palabra. Ok, aquí estamos. Ok. Entonces dice, sí, enterado en el léxico hebreo caldeo, que es esta sección aquí. Enterada en esta sección tenemos más carne, más jugo. Se ve aquí la palabra. Ra, que esta es la R o la Ra. Ok. Arawam, ya. Arawamia, que es la manera entera o completa para Aram o Sirio. Okay, entonces aquí enterado en esta sección cubriendo la definición de esta palabra que se usa en esa escritura, Deuteronomio 23:17, aquí mismo nos dicen que la palabra es esta, pero enterado, escondiditas. Y les dan un ejemplo, que vamos a entrar en este ejemplo en un momento. Esta escritura, segundo Reyes 16:6, y en español lee, aquí lo tengo escrito, dice, una lectura incorrecta para Adawamio. Aquí mismo lo dice, an incorrect reading for Adawamio. De nuevo, hay que mirar cómo de similar son estas palabras. Adawamio, Arawamio. Y aquí mismo nos están diciendo que esta palabra fue usada equivocadamente, que la palabra que debe que estar ahí es esta, Arawamio o Sirio. ¿Ok? Pero hay más. ¿Ok? Este ejemplo, esta escritura la vamos a sacar en un momento, vamos a continuar. ¿Ok? Sí, algunos, que el Strong's, el número que mencioné hace rato, Strong's les dan números a cada palabra en hebreo para poder estudiar esa palabra en algo que se llama la concordancia o el Strong's, ¿ok? Que básicamente es una herramienta que se usa para
buscar ciertas palabras en el hebreo y sus definiciones, que no es escritura, sino herramientas para estudiar las escrituras, que es lo que estamos haciendo ahorita, con escrituras para comprobar lo que estamos diciendo, que básicamente esta palabra fue cambiada. ¿Okay? Entonces, sí, algunas escrituras usando esta palabra 130 o la palabra edomita, ¿ok? Son ejemplos de estos errores, como vamos a sacar. Como les mencioné, pueden ver ese video, quién es Doeg, en la página primaria del campo, MS Ancient of Days Español, Los Ángeles, que también igualmente la pueden encontrar en mi página y en varias otras páginas, ¿ok? Sobre el espíritu. Que básicamente estos son tropezones establecidos por los masorritas, ¿ok? El grupo de la destrucción de la Biblia, edomitas, y los ancianos aprendidos de Sion, edomitas. Pueden estudiar estos grupos, son temas para otro día, ¿ok? Pero básicamente, edomitas, que su propósito fue cambiar ciertas cosas en las escrituras, ¿verdad? Para confundir, ¿ok? Pero sobre el espíritu de Yahweh Shemosha en estos últimos tiempos, que el Señor nos ha dado el espíritu para quebrar estas rompecabezas, usando con nuestros apóstoles en la gran piedra molino. ¿Okay? Ok, continuando. Regresando al 130, Adamia. Ok, esta es la palabra edomita que fue usada en esta escritura, de Deuteronomio 23 y 7. Queda regresarnos. Leerla en español. No aborrezcas al edomita, que como acabamos de comprobar, la palabra es sirio. Ok, entonces, ahora vamos a sacar la concordancia, que aquí mismo tienen la concordancia electrónica, pero en la concordancia del libro hay más carne, okay, más evidencia, okay, escondida. Ok, entonces vamos a sacar, ¿cuál es la primera? Ok, aquí tenemos la página, ok, la misma página en donde se encuentra esta palabra, como vemos aquí, 130, edomita, ok, 130. Esta es la pronunciación en el Yiddish, que es el hebreo mezclado bastardo que usa Esaú, que básicamente es una combinación de hebreo, lenguas eslávicas, rusias, de Polandia. Es una mezcla de todo tipo de lenguajes. Okay. Pero aquí vemos la palabra, okay, Arawamia o Adamia, 130, Edom. Okay. O completamente pronunciada Arawam. Dice aquí una edomita, descendentes de Edom. Edomita, C, aquí en inglés se dice C726. O en español, ve a palabras 726, dirigiéndonos a donde está la corrección por este error. ¿Ok? Y vamos a entrar. ¿Ok? Aquí mismo, si no estoy equivocado, ok, no nos dice ahí mismo, pero la vamos a sacar. ¿Ok? Dice ver a 726. ¿Por qué? Aquí tenemos 726. La palabra es Arawam. Arawamia, sirio. ¿Ok? Entonces aquí mismo de nuevo se corrigieron y nos dijeron que miremos a esta palabra, que es la palabra que tiene que estar ahí en esa escritura de Deuteronomio 23 y 7. Porque no la palabra edomita, sino palabra sirio, aramio o arawamia. Aquí dice en inglés, luego en español, a clerical error for 130, en Edomite, as in the margin, Syrian, que en español dice
um, déjame ver aquí. Ok, que en español dice un error clérico por 130, edomita. Sí, que la palabra es sirio, que debe que estar ahí. Aquí mismo el diablo nos está diciendo, esto es un error clérico. La palabra que tiene que estar aquí es esta palabra, sirio. Ok. Pero estas cosas las esconden, pero sobre el espíritu, aquí lo hemos demostrado y comprobado. Como les expliqué, estas palabras se parecen bastante similares, por eso personalmente yo prefiero el hebreo anciano, que era el hebreo que estuvimos usando que antes de nuestra esclavitud debajo de los asirios. Por eso este hebreo moderno se llama el hebreo asirio o el Assyrian script, el escrito asirio, hebreo asirio de escritura. Ok. Continuando. Es un error clérico, como explicamos, en ciertos lugares donde dice sirio debe de ser edomita, ok, y en otros lugares donde dice edomita debe de ser la palabra sirio, ok, y vamos a continuar y sacar unos ejemplos, ok. Uno de esos ejemplos está en ese video que les expliqué quién es Doeg, D-O-E-G, ok. Entonces, lo que debe que estar aquí es no aborrecerás al sirio. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a sacar este ejemplo en según de Reyes 16:6. ¿Ok? Dice, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá y los de Edom. Vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Okay. ¿Y qué es lo que vemos? Okay. Lo voy a leer en inglés. At that time, Rezin, king of Syria, recovered Elath to Syria. Okay. Recubrieron la tierra. Okay. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aram. Pero lo que vemos aquí es una corrección. Lo que debe que estar aquí es esta palabra. Adomio, 130, Edomita. Nos están diciendo que aquí debe que estar esa palabra, enseñándote que en unas ocasiones fue un error, en otras fue a propósito. Aquí, pues, no hay razón por qué. Entonces, podemos concluir que fue en error. Que por la otra ocasión, en Deuteronomio, es claro que fue a propósito. ¿Okay? Entonces, y la otra cosa que cuando leen en la historia de lo que está hablando aquí, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat, la tierra de Elat, para Edom, y echó de Elat los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat a habitar hasta hoy. Aquí en el español, ahora ya que me fijo aquí en el español, los dicen, es extraño, porque en el inglés la palabra es sirio. Ok, como vemos aquí, la palabra debe que ser Edom, pero qué raro que en traducir la escritura de inglés a español se corrige la escritura y se dice Edom, porque la voy a cambiar al inglés. Qué raro. Pero pues si trabaja el diablo. Mira, Syrians, sirio, pero la cambiamos al español. Sobre el Espíritu de Hashem Yoshai, fue revelado algo en este momento. Pero continuando, un ejemplo para ustedes, hermanos. Otro ejemplo. Continuando. Ok. Ok, entonces, con el entendimiento que hemos recibido sobre el Espíritu, conocemos que la palabra debe que ser sirio. No aborrecerás al sirio. Ok.
porque él es tu hermano. Ahora aquí es la segunda parte del misterio. ¿Ok? Conocemos que ahora ya que la palabra debe que ser sirio, pero el sirio no es nuestro hermano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un sirio ser, un sirio real ser nuestro hermano? ¿Ok? Para comprobar y para quebrar esto, aquí tenemos la escritura de Deuteronomio 26, 1 a 5. Y lo vamos a leer. El punto está en 5, pero lo vamos a leer desde el principio. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Yahweh tu Dios te da. Salakia. Y las pondrás en una canasta y irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. El punto. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres. Y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Ok? Esto está hablando de Abraham. ¿Ok? Es claro en solo leer la escritura, pero vamos a entrar más profundo. ¿Ok? El arameo, que es otra palabra para sirio, arameo. ¿Ok? A punto de parecer habla de Abraham. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vivía en esta tierra y vamos a sacar, lo vamos a comprobar. Esto lo pueden leer en Génesis, pero lo vamos a sacar. Un arameo sirio a punto de parecer habla de Abraham porque vivía en la tierra de Siria. ¿Ok? Nació en Ur de los Caldeos. ¿Ok? Con su padre, o no con su padre, pero pues hijo de su padre. ¿Ok? Y viajó de Ur de los Caldeas hacia arriba, a Arán, nombre de su hermano, porque la tierra fue llamada Arán, ese es su hermano, donde se quedó un rato. Entonces, vamos a ver aquí, okay, las imágenes. Okay. Abraham, el viaje de Abraham, nació en Ur de los Caldeos. Okay. Viajó de ahí, porque como leemos en la historia, su padre fue impío y el Señor Yahweh le dijo que se fuera de ahí. ¿Ok? Y de Ur de los Caldeos se pasó a vivir en la tierra de Harán por un tiempo. Que hoy en día, ¿ok? Esta tierra es Siria. ¿Ok? Viví un poco debajo de Turquía, ¿ok? Al lado del mar Mediterráneo, Mediterranean Sea. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí está el mar Mediterráneo. Aquí arriba es lo que hoy se dice Turquía, Turkey. ¿Ok? Y aquí, esta parte aquí hoy en día es Siria. ¿Ok? Vean, ahí está. Y estuvo, como cuando leemos, man, aquí estuvo viviendo un rato Abraham. ¿Ok? Por eso fue llamado un sirio. Y luego ya de ahí, como leemos, se bajó a vivir en Egipto. Luego de ahí se fue multiplicado sin número los israelitas. Fuimos esclavizados en Egipto y conocemos esa historia. Lo pueden leer. Pero de eso está hablando esta escritura. Lo vamos a leer de nuevo. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios un arameo, un sirio, Abraham, que a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a una nación grande, fuerte y numerosa.
Ahí estamos. Hablando de Abraham, porque vivió en esta tierra, ¿ok? Nació en Ur de los Caldeos y viajó hacia arriba a Harán, ¿ok? Donde se quedó un rato, entonces viajó a Egipto. Ejemplos, ¿ok? Betuel fue llamado un sirio, Labán y Rebeca fueron llamados sirios, que todos estos son parientes de relatives, sangre, ¿ok? De la misma línea escogida, ¿ok? Um, que estableció Yahweh Bashim al-Shaiman, ¿ok? De Shem a Arphaxad, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Hay unos entre medio, pero, ¿ok? Es la línea escogida, ¿ok? ¿Ok? Que todos estos aquí venían de esa línea, pero fueron llamados sirios, ¿ok? Enseñándote que la costumbre, hasta hoy en día, somos llamados por la tierra en donde vivimos. Yo aquí en Babilonia el Grande o América, soy llamado un ciudadano americano, ¿ok? Pero soy israelita, ¿ok? Um, Perfecto ejemplo, ¿verdad? El concepto de la ciudadanía, ¿ok? Esto no es un concepto moderno, como por ejemplo, cuando leemos de Pablo, él usó su ciudadanía romana, ¿ok? Contra los romanos, cuando lo metieron al bote, man, y cuando quiso hablar con el César, uh, cuando hizo su pleito a César, ¿ok? Lo usó para su ventaja, ¿ok? Porque fue un hombre sabio, ¿ok? Pero aquí tenemos estos ejemplos, man, todo se está montonando para comprobar que esta escritura no solo está hablando de un sirio, pero está hablando de nuestra gente que fueron extranjeros en esta tierra, ¿ok? Que más profundamente hasta hoy en día, ¿ok? Está hablando de no aborrecer a nuestra gente que viven en otras tierras, nacieron en otras tierras, ¿ok? O que vienen de otras tierras, ¿ok? Los extranjeros. Que hoy en día, ¿qué significa esto? Los israelitas extranjeros o la confusión de rostro, ¿ok? Israelitas que se parecen a otras naciones. Entonces el Señor los comandó no aborrecerlos porque son nuestra gente. Y algunos de ellos van a ser salvos. Son partes y miembros de los elegidos de Yahweh Shai, de 144,000 y el tercio de Israel, que el Señor Yahweh Shai viene a salvar. ¿Ok? Entonces, ese es el video. Yahweh Shai mediante fueron edificados. ¿Ok? Como mencioné, este video va a ser subido a las páginas, igual con el otro, quien es Doeg. Las dos lecciones van mano y mano. ¿Ok? Pues entonces, con eso, hermanos, hasta la próxima. Les digo, Shalom.